vamos a dar inicio. Para mí es una alegría inmensa poder presentar a la doctora Montserrat Iglesias. Monse es doctora en Seguridad y Prevención por la Universidad Autónoma de Barcelona, es la directora de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral, también dependiente de la Universidad Autónoma de Barcelona, es docente en el doctorado de seguridad. ¿Cómo se llama? Ahora cambió el nombre después del Plan Bolonia, ayúdame. Sí, se llama Doctorado en Seguridad Humana, Derecho Público y Global. Ahí está, muchas gracias, Monse. Y bueno, Monse también integró el jurado eh, cuando defendí mi tesis doctoral y fue también mi profesora. Y es, además que eso, una gran amiga, una persona que en mi estancia en Barcelona me abrió todas las puertas para que bueno, sea sumamente provechoso en experiencias y en contactos, y tuve la posibilidad de visitar la escuela, los museos de escuadra y la biblioteca hermosa que tienen y demás. Ella es experta en materia de violencia de género y en espectáculos deportivos. Así que bueno, te voy a dar la palabra, Monse, y muchas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias, Daniel, a ti por la invitación. La verdad que antes de comenzar me gustaría agradecer a la Asociación de Profesionales de la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires por darme la oportunidad de compartir esta tarde con todos ustedes. Como les ha comentado Daniel, mi nombre es Monse Iglesias, soy la directora de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral. Un poco para que se ubiquen, ha sido la primera escuela universitaria en apostar en España por los estudios de seguridad en el ámbito universitario. Y fue creada por el doctor Vallvé y por su equipo, ¿no? Pues hace ahora ya más de 20 años. Claro, el hecho de tener una escuela universitaria que apuesta por la seguridad y la prevención, lo que nos obliga a los que nos dedicamos a ellos es a investigar e intentar mejorar nuestra sociedad, haciendo un mundo, una sociedad más segura y más preventiva. Como les comentaba Daniel, soy doctora en Derecho, profesora también de Derecho, y la verdad que tengo la suerte, porque me considero una privilegiada, ¿no?, de poder hacer conferencias, ¿no?, lo que ahora se llaman comunicadora, tanto en materias de seguridad como en liderazgo y talento. Y por eso yo siempre doy las gracias cuando alguien se acuerda de mí, aunque esté en el otro lado del charco, para poder compartir una tarde con todos ustedes y poder un poquito divulgar sobre la prevención y la seguridad. Daniel me dijo, el doctor Garibaldi, para ser más correctos, me explicó, Monse, ¿harías una conferencia sobre seguridad en espectáculos deportivos? Y la verdad que me pareció una idea fantástica, porque es un tema de muchísima actualidad y que siempre va a estar de moda. Y por desgracia la COVID lo que nos ha enseñado como sociedad de que la seguridad debe ser estratégica en cualquier sociedad y que por ello la seguridad no tiene que ser secundaria ni ser de segundas en ninguna planificación, en ningún evento. Y esto lo que nos demuestra es que en espectáculos donde se mueven grandes masas, como son los espectáculos deportivos, es importante que esta seguridad esté presente. Bien. Sin más preámbulos, voy a empezar a realizar esta ponencia, ¿no?, o esta charla, más que ponencia, sobre seguridad en espectáculos deportivos. Y la verdad que cuando tuve la oportunidad de estar en Argentina con el doctor Garibaldi, siempre decíamos el problema de la lengua, ¿no? Y yo le explicaba, Daniel, he enfocado la charla, y así se lo hago saber a todos ustedes, desde un punto de vista general. ¿Por qué? Porque espectáculos deportivos hay muchos. Y me dice, no, Monse, espectáculos deportivos solo hay el fútbol. Y digo, empezamos mal. Porque claro, dice, aquí en Argentina los otros son deportes, espectáculo deportivo es el fútbol. O sea que ya le tiendo la mano que si luego hay que hacer una segunda de cómo se gestiona la seguridad en el fútbol, aquí estoy. Pero hoy sí, el enfoque es diferente y el porqué. A ver, la seguridad en espectáculos deportivos es un tema muy ambicioso.
visto desde la prisma o desde nuestra experiencia. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy ambicioso, porque es un tema muy extenso. ¿Por qué es tan extenso? Porque existen diferentes espectáculos o eventos deportivos. Es decir, existen espectáculos, eventos deportivos náuticos, motorísticos, futbolísticos, y lógicamente no es lo mismo organizar un evento deportivo con finalidades solidarias que organizar un evento deportivo desde el punto de vista de la seguridad con finalidades competitivas. ¿Por qué? Porque las realidades serán diferentes. O lo mismo, no es lo mismo organizar un evento deportivo que sea catalogado de bajo nivel, donde habrá un ambiente de fiesta, a organizar un evento deportivo considerado de alto riesgo. ¿Por qué? Porque ese ambiente de fiesta se transforma en un ambiente conflictivo. Por tanto, existen tantos escenarios al que nos enfrentamos cuando hablamos de la seguridad en espectáculos deportivos, que a mí me impide hoy hacer aquí un manual estratégico de cada uno de estos espectáculos deportivos. Por tanto, ¿cómo he enfocado esta intervención? La he enfocado desde un punto de vista generalista, pero que creo que puede ser interesante porque al final, independientemente de que sea un evento deportivo acuático, motorístico, futbolístico, solidario, competitivo, etcétera, todos ellos tienen un denominador común, que es la planificación estratégica. Y esto es lo que vamos a tratar hoy aquí, la planificación estratégica desde un punto de vista de la seguridad, lógicamente, en espectáculos deportivos. Lo trataremos a grosso modo, por razones de tiempo, pero al final de mi intervención dejaremos unos 10 minutitos por si quieren ustedes hacerme preguntas, que ahí entonces entramos al nivel que ustedes me digan. ¿Bien? Muy bien. En cuanto a la planificación estratégica, ¿qué es lo que tenemos que decir? A ver, yo ahora les realizaré o les explicaré, mejor dicho, un esquema. Un esquema que servirá de guía de trabajo. ¿Bien? Y insisto, esta guía de trabajo la pueden extrapolar a todo evento deportivo. Insisto, acuático, que hayan animales, que hayan menores, que sea solidario, competitivo, que sea el fútbol, a cualquiera. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al final, cuando hablamos de planificación estratégica, lo que yo estoy hablando es cómo planificar, desde un punto de seguridad, un evento. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de planificación, introducimos una variante en la forma de hacer seguridad. Es decir, hemos aprendido, quizás hemos aprendido a malas, hemos aprendido que reaccionar no es la respuesta adecuada ante un problema de seguridad. Que la seguridad, la política de seguridad, tanto sea pública como privada, debe ser preventiva. Y si yo quiero que sea preventiva, necesito una planificación. Porque por mucho que yo tenga la intención de ser preventiva, si no tengo dicha planificación, trabajaré de manera reactiva. Por tanto, la planificación siempre es esencial en cualquier evento de seguridad, especialmente en los eventos de seguridad deportivos. Y bien, ¿cómo funciona esta planificación estratégica en un evento de seguridad deportivo? Básicamente existen tres grandes fases. Bien, una primera fase, que es lo que llamamos fase previa, que es muy importante y quizás muchas veces está infravalorada. En la fase previa tiene una finalidad de diseño, tiene una finalidad de planificación. Por tanto, esta fase previa es esencial porque estaremos haciendo el 70% del trabajo bien. ¿De acuerdo? Luego tenemos una segunda fase, que es la fase de intervención, que precisamente a veces nos encontramos con la mala sorpresa que esta fase de intervención es la más protagonista, cuando esta, insisto, tendría que ser adicionalmente protagonista a la fase previa, pero no debe ser la protagonista, porque si la fase de intervención es la protagonista, es que me ha fallado
la fase previa. Por tanto, ¿qué se hace en esta fase de intervención? Pues básicamente lo que hacemos, o su característica, es que es cuando se ejecuta el plan de seguridad que hemos elaborado en la fase previa. Y finalmente, ¿qué hay? Para mí una parte también esencial, es decir, si yo ahora tengo el 100% de mi planificación, que muchas veces, por desgracia, acabamos aquí, nos falta otra fase que es esencial, que sería el 200%, que es la fase de evaluación. Esta fase, por desgracia, muchas veces no se ejecuta. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que diseñar y ejecutar un plan de seguridad en un evento deportivo, y más en según qué tipo de evento deportivo, es agotador. Y un poco, yo siempre digo que es como vivir una fase estresante. Cuando tú vives como persona una fase estresante, después nos viene esa calma. Y muchas veces decimos, ya haremos la evaluación. Y ese haremos la evaluación no se llega a materializar. Y es un problema, ¿por qué? Porque la fase de evaluación tiene una finalidad de análisis y, lo más importante, de generación de aprendizaje. Si no hacemos esa fase de evaluación, lo que nos estamos privando es de aprender. Y si no aprendemos de la seguridad, no cambiaremos nuestra sociedad. Por tanto, insisto, es una fase que muchas veces no está ni en los manuales y para mí es de las fases más importantes. Por tanto, yo siempre animo a hacer fases de evaluación. Bien, estas tres fases, fase previa, fase de intervención, fase de evaluación, ¿cómo funcionan en la práctica? Insisto que por razones de tiempo tampoco puedo dar mucho detalle, pero yo creo que con lo que les explique la idea la tendrán, ¿eh? ¿Qué es la fase previa? Pues como les decía, fase previa o también le podríamos llamar fase de planificación, porque al final es lo que les he dicho. Esta fase tiene como finalidad el diseño, importantísimo, y la planificación del evento deportivo. Entonces, es lo que les explicaba. Esta fase, la previa, lo que nos permite es cambiar nuestras metodologías de trabajo. A ello les podría lanzar, ¿no? La pregunta, ¿trabajan? ¿Están acostumbrados a trabajar con herramientas planificadoras? ¿O todavía nos queda por incorporar estas herramientas? Insisto, estas herramientas tienen que estar presentes tanto en seguridad pública como en seguridad privada. Es decir, no me vale ni pertenezco a fuerzas y cuerpos de seguridad, que ustedes no tendrán la culpa, esto es más a cargo gobernativo, como en fase privada, actuamos según nos llaman. Es decir, la fase de planificación nos permite cambiar metodologías de trabajo, transformando trabajos impulsivos y reactivos a trabajos preventivos. ¿Bien? Por tanto, ¿cómo tenemos que planificar? Claro, si estuviera ahí delante les estaría acribillando a preguntas, ¿eh? O sea, que den gracias de que estamos a distancia y así la pueden disfrutar. Pero ¿por qué les digo? Es porque ya esto sería como una clase, ¿eh? Mano alzada, va, o sea, que ahora disfruten, ¿no? Muy bien, ¿cómo tenemos que hacer esta planificación? Pues básicamente lo que les voy a decir me dirán, Monse, si esto ya lo sabemos. Y les diré, sí, pero es que a veces nos olvidamos. La planificación tiene que ser diseñada al evento concreto. No me puede servir un cortar y pegar. No puede servir. Cojo este plan, corto y pego, lo engancho aquí. ¿Por qué? Porque esto falta rigurosidad en nuestro trabajo. ¿Cómo diseñamos? A grosso modo, así 4 ideas, ¿cómo diseñamos una planificación a un evento concreto deportivo? Pues bien, en primer lugar, ¿qué tendremos que hacer? Definir las características del evento. Importantísimo, porque es lo que les explicaba, no va a ser lo mismo un evento solidario que un evento competitivo. Por tanto, yo tengo que definir cuáles son las características del evento, porque eso ya me hará un prediseño de mi mapa de riesgos. ¿Bien? Muy bien, cuando yo tengo definido las características del evento, fase 2 dentro de la previa, tendré que realizar un análisis de esos potenciales riesgos. Es decir, a raíz de las características empiezo a hacer mapa de riesgos. Mapas de riesgos que pueden ser riesgos psicosociales, físicos, de altercados, de problemas de si hay gente mayor, pues necesitarán otro tipo de seguridad, etcétera.
Con ese mapa de riesgos, con ese mapa de potenciales riesgos, lo que tendré que hacer después es diseñar las medidas de prevención. ¿Con qué, insisto, características del evento? A raíz de las características del evento, realizo un mapa de riesgos y a raíz de mi mapa de riesgo realizo todo lo que es la planificación propiamente de las medidas de seguridad. De qué medidas tengo que ejecutar en el evento deportivo por si se produce ese riesgo, contrarrestarlo. Muy bien, como les he indicado al principio, los eventos deportivos son muchos y diversos. Por tanto, es muy difícil utilizar el mismo plan de seguridad para todos los eventos, porque ello me impediría dar una respuesta integral a ese evento deportivo. Por tanto, las necesidades las tengo que determinar. Y aquí es muy importante que también tenemos que ser prácticos. Todos nos dedicamos a la seguridad. Es decir, y al final hay una palabra que yo siempre digo que es la palabra mágica, que es la palabra presupuesto. Porque, por desgracia, esa palabra nos condiciona, por desgracia, pero si somos realistas es así, nos condiciona nuestro plan de seguridad. ¿Por qué les digo esto? Porque igual que tenemos que hacer un mapa, un plan de seguridad individualizado para el evento, también tenemos que ser operativos. ¿Por qué? Porque si yo soy el responsable de seguridad de un evento que tiene carácter periódico, lo que también podemos hacer es, en base a una buena base de un buen plan de seguridad, adecuar periódicamente los puntos de ese plan de seguridad base. Es decir, yo tampoco les exigiré hacer un plan de seguridad cada semana, empezar ex novo, empezar de cero. ¿Por qué? Porque al final será mucho trabajo repetitivo que lo que estaréis restando, por decirlo así, horas de medicación que las puedo destinar a otro tema. Por tanto, cuando yo tengo un evento puntual, sí que ese plan de seguridad tiene que ser puntual para ese evento, pero cuando yo tengo un evento deportivo de carácter periódico, pues por ejemplo cuando son competiciones de fútbol, de básquet, de handball, etcétera, todos los planes de seguridad, hago un buen plan de seguridad base que llamamos, y ese plan base lo adapto a las necesidades semanales de mi evento deportivo. ¿Bien? Muy bien. En este punto, ¿qué tenemos que destacar? Por ejemplo, una vez que ya lo que decimos, decimos, bueno, yo tengo que saber qué características tiene el evento deportivo, tengo que hacer un mapa de riesgos y las medidas. Bien. Hablo ahora, y en esto yo siempre soy muy severa, pero porque la concepción de seguridad que yo tengo es desde el riesgo más pequeño al riesgo mayor. Y soy de las que piensa que previniendo el riesgo pequeño, prevengo el riesgo mayor. ¿Bien? Y los riesgos pequeños se infravaloran y jamás se deben infravalorar, porque entonces no estamos teniendo una mirada global de la seguridad. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo haga mi mapa de riesgos, tendré que identificar a nivel macro, dos tipos de riesgos, los riesgos violentos y los riesgos no violentos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nos centramos en los riesgos violentos infravalorando los no violentos. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos. En un partido de fútbol, ¿no? Y ahora, pues, el doctor Garibaldi cuando me ha dicho, no, evento deportivo solo el fútbol, ¿no? Porque, claro, es para mi idioma. Aunque mi obligación es decir que todos son eventos, y es verdad, que lo creo, que todos son eventos deportivos. Pero en Argentina, igual que en España, en Argentina más que tenéis a todos los astros del fútbol, ¿no? Que luego vienen para acá, nos los robamos. Claro, ¿qué ocurre? Es un deporte de muchísima rivalidad. Y más con según qué aficiones. Aquí en Cataluña, aquí en España, Barça-Madrid. Barça-Madrid es un clásico que, norma general, siempre se catalogan de alto riesgo. Lógicamente, que cuando yo tengo que diseñar, por ejemplo, el plan de seguridad de un Barça-Madrid, digo un Barça-Madrid como un evento deportivo donde he detectado que se pueden producir riesgos violentos. Aquí lo que yo tengo que consultar, entre otras cosas, son las redes sociales. Muchas veces tenemos herramientas a nuestra disposición que no las exprimimos
de la manera que deberíamos. ¿Por qué? Porque si yo tengo, lo que les explicaba, si yo voy a hacer un evento deportivo con dos grandes rivalidades, tengo que seguir las redes sociales. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que hablan ahora los jóvenes. Entonces, es muy importante seguir estas redes sociales porque me darán una información que yo tendré que tener recogida para diseñar mi plan de seguridad. Piensen que tenemos fuentes abiertas con una cantidad de información que nos coloca en un lugar privilegiado para diseñar el plan estratégico de seguridad. Claro, ¿por qué les digo? Porque a veces, incluso han quedado, ya por suerte, hace tiempo que no se producen estos hechos, pero históricamente, por redes sociales, quedaban para hacer este conflicto de altercados. Si tú sabes esto, tú tienes que planificar esto. ¿Que finalmente no pasa? Oye, felicitaciones para todos. Pero lo que no puede ser es que tengamos conocimiento de un posible altercado y no hagamos nada para prevenirlo. ¿Bien? Claro, esto sería un ejemplo de riesgo violento. Pero cuidado, porque también existen riesgos no violentos. Que es lo que os les decía, normalmente los infravaloramos y yo creo que es un error. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué es un riesgo catalogado como no violento? Pues, por ejemplo, una caída. Una caída, hay agua en el suelo y se me cae una señora o un señor. Una venta fraudulenta de entradas. Ojito. ¿Por qué? Ahora nosotros llamamos integridad. La integridad es estratégica en los eventos deportivos. No solo porque un evento deportivo de grandes masas tiene tal consideración desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista de seguridad, una venta fraudulenta de entrada te puede implicar que no tengas el aforo bien calculado. Claro, si te sobredimensionan el aforo, nos complica todo el sistema de evacuación. Por tanto, es muy importante que cuando yo haga este diseño de la seguridad, todos estos riesgos considerados no violentos y que podemos considerar que son menores, también los tengo que tener catalogados. Y también tengo que tener sus respectivas medidas de seguridad. O, por ejemplo, un ataque al corazón. Cuando le puede pasar a un jugador, a un aficionado o, por desgracia, en España pasó hace poco a un adolescente. Claro, ostras, y te preguntas, ¿cómo puede ser que no tengan un sistema de reanimación in situ? Porque, claro, bueno, ¿cómo puede ser? Es decir, que al final no nos engañemos, cuando una persona fallece por un ataque al corazón, los familiares pierden tanto esa pérdida como cuando fallece por un conflicto violento. Por tanto, al final nuestra responsabilidad es intentar prevenir cualquier riesgo, desde el más pequeño al más mayor. ¿Bien? Por tanto, insisto, no se olviden de ese mapa de riesgo de los llamados riesgos no violentos. ¿Bien? ¿Por qué les digo esto? Porque así adaptaremos o podremos prevenir el máximo de riesgos posible, ¿bien? Con las medidas de seguridad diseñadas para el evento. Les tengo que decir que todo esto, cuando estamos diseñando, y todavía no se ha producido el evento competitivo, el evento deportivo, estoy en la fase previa, pero aún así, ¿qué hacen muchos directores de seguridad? Cuando han diseñado su planificación de cómo va a ser, cómo van a diseñar, cómo van a gestionar, mejor dicho, ese evento deportivo, muchos directores de seguridad, a pesar de que incluso hay que normativamente se tienen que hacer, hay casos que no. ¿Por qué les digo esto? Igualmente, con anterioridad al evento, ya sea o él o ella misma o delegando a un tercero de confianza, realizan inspecciones previas a las instalaciones para comprobar in situ si todos los elementos que existen, pues desde los lavabos, lo que hablábamos, riesgos de caídas, desde que los lavabos estén correctamente, desde que el campo, las puertas de acceso, de salida, lógicamente todos los sistemas de seguridad, todo funciona correctamente. Por tanto, es importante que una vez tengamos nuestro plan de seguridad, luego hagamos esta inspección previa para ver que ese plan de seguridad se corresponde con nuestra realidad física del evento. ¿Bien? Y en este momento, fíjense, ya hemos hecho las características, hemos hecho nuestro mapa de riesgos, hemos hecho las medidas a adoptar. Bien, en estas medidas a adoptar les añado un elemento más. ¿Por qué? Porque tendremos que comprobar entre las medidas a adoptar si cumplimos, lógicamente, los requisitos normativos. ¿Bien? Claro, aquí hago un paréntesis porque los requisitos normativos pueden ser tanto genéricos como específicos. ¿Bien? ¿Qué significa un requisito normativo genérico? Pues, por ejemplo, que sea obligatorio
por el tipo de instalación, da igual que sea el tipo de deporte, sino por el tipo de instalación que tenemos delante, que sea necesario un plan de autoprotección, que esté homologado y vigente. Yo tengo que hacer mi checklist. ¿Tengo mi plan de autoprotección homologado y vigente? Checklist, lo tengo. Sigo, si no, a correr a hacerlo. Y a veces, según tenemos que decir, no lo tenemos en regla, tenemos que suspender el evento. ¿Por qué? Pues para evitar riesgos mayores. Bien, también puede pasar, por ejemplo, en España, que hay determinados deportes, el fútbol, que tienen normativa específica. Claro, y esto, la verdad que yo creo que es que la normativa se puede mejorar siempre. Siempre tengo una visión crítica, todo lo podemos mejorar. Pero sí que es cierto que tener una normativa específica del evento deportivo lo que nos permite es tener un pilar a nivel operativo. ¿Por qué? Porque el legislador ya me está diciendo qué medidas tengo que tomar y cómo tengo que actuar en según qué casos. ¿Bien? Claro, entonces también les tengo que decir una cosa. Tengo una ruta operativa de actuación. Insisto que no todos los deportes tienen esta ruta normativa operativa. Es decir, no todos los deportes tienen esta guía legislativa. Entonces, ¿qué ocurre cuando un deporte no tiene una guía legislativa específica? ¿Cómo lo hacemos? Primero, respetar que las normas genéricas las respetamos. Planes de autoprotección para mí es lo más importante. Deberemos diseñar el evento en base a nuestra experiencia. Yo siempre digo que con cada diseño de un evento deportivo subimos un escalón más en nuestra calificación profesional. Y luego la información. La información es clave. Es decir, si no disponemos de información sobre las características del evento, sobre los potenciales riesgos que se pueden hacer, estaremos haciendo un plan de seguridad aleatorio. Pero no estaremos elaborando un plan de seguridad de un evento deportivo con un análisis de inteligencia. Que esto es lo que tenemos que hacer. La información que tenemos la tenemos que transformar en inteligencia. Si yo no tengo la información, no puedo hacer este traspaso, ¿bien? Por tanto, la información es esencial. Yo siempre digo que, por desgracia, ¿no? Ahora le preguntaba al doctor Garibaldi, ¿no? ¿Cómo lleváis, por desgracia, la COVID? Y yo doy mucho mérito, doy muchísimo mérito a todos los profesionales que se están enfrentando a la COVID. ¿Por qué? Porque la COVID, al menos aquí en España, la información ha sido cambiante. Claro, adaptar las medidas de seguridad cuando la información es cambiante es que es una profesión de alto riesgo. Por tanto, ¿por qué? Porque nos falta un elemento esencial de la seguridad, que es la información. Si no tengo información no puedo planificar, y si no puedo planificar, actuaré de manera reactiva. La sociedad no me puede exigir prevención si no tengo la base de la prevención, que es la información. ¿Bien? Por tanto, insisto, esta fase previa que sirve para recopilar esta información es esencial. Y luego, antes de continuar, les tengo que decir que, a pesar de que haya una normativa específica del evento, que insisto que es de gran ayuda, no vamos a negar la realidad, yo siempre digo que los profesionales de la seguridad tenemos que ser innovadores y ambiciosos. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, y así les enseño a mis alumnos, el marco regulatorio, es decir, esa ley específica, no debe ser la meta, debe ser la salida. Es decir, muchas veces nos ponemos como finalidad el compliance, es decir, como finalidad, ¿cuál es? Cumplir con la norma. Si cumplo con la norma, ya está. Efectivamente, desde un punto de vista legal han cumplido, no vamos a negar la realidad. Pero claro, el profesional de la seguridad siempre tenemos que ir un paso más allá. ¿Por qué? En el fondo es nuestra obligación. Nuestro objetivo no es cumplir la norma y ya está, sino que nuestro paradigma o nuestro diseño de la seguridad, si yo voy con esa mentalidad, será insuficiente en cuanto a efectos de mejora. Será suficiente a efectos legales, pero no avanzaremos. Por tanto, el cumplimiento normativo, el cumplir la norma específica debe ser la salida. A raíz de ahí, ¿qué puedo mejorar? Es decir, el legislador me dice que tenga videovigilancia, la tengo. ¿Qué más puedo hacer yo? Luego les pondré un ejemplo de qué más podemos hacer, que para mí es muy importante, ¿no? Me dice que tengo vigilantes, los tengo. Me manda una ratio de 1, me lo invento, cada 50. ¡Ostras! Pero es que yo conozco a esta afición y sé que 1 cada 50, a pesar de que cumpliré normativamente, el vigilante me va a sufrir. Oye, hacemos escandallo que llamamos de gasto, ponemos 2. Por tanto, al final, no nos tenemos que quedar
con la norma, porque remar con la norma es la salida. ¿La meta cuál es? Intentar mejorar nuestro sistema. Esa es la meta. Bien, por tanto, insisto, al final yo creo que todos los profesionales de la seguridad, que mayormente es vocacional, todos trabajan pues para mejorar la vida de las personas, para que estas personas les respeten sus derechos y por tanto siempre tenemos que ir más allá, ¿no? Yo siempre agradezco a todos los profesionales de la seguridad porque es verdad, yo cuando aquí la gente me dice, pues voy a ver un Barça-Madrid y no pasa nada, ya, claro que no pasa nada cuando vas a ver un Barça-Madrid, pero no es porque el universo ha decidido que no pase nada, tú has ido a ver un Barça-Madrid y como afición o como madre de hijo forofo de culés, no ha pasado nada porque hay unos profesionales de la seguridad que han garantizado que mi hijo pueda ver el Barça y disfrutar del fútbol en este caso. Bien, por tanto, insisto, no minimicemos nunca su trabajo, porque, y luego les hablaré de esto, porque lo que tenemos que hacer es hacer marketing de su trabajo y que la gente sea consciente de que las cosas no suceden porque, mira, hemos tenido suerte, sino porque hay unos profesionales que están haciendo su trabajo. Bien, por tanto, insisto, la norma, punto de salida, pero jamás la meta. Bien, ¿qué más tenemos que destacar? Ya voy acabando en cuanto a esta fase previa porque ya me he comido casi todo y me queda en la fase previa. ¿Qué más tenemos que destacar? Que cuando diseñamos el evento deportivo, tenemos que ver el evento deportivo con una mirada global. Es decir, un evento deportivo tiene subfases, las cuales tenemos que analizar. Que si os fijáis, estas subfases un poco se corresponden a las fases de la planificación estratégica. ¿Por qué? Porque el evento deportivo no se limita al momento de la competición. Un evento deportivo tiene 3 fases, la precompetición, la competición y la postcompetición. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo esté haciendo mi planificación, mi plan de seguridad del evento deportivo, en la precompetición lo que tendré que tener en cuenta, lo mismo si estuviera allí se lo preguntaría, desplazamiento de los equipos o de los jugadores. Claro, no es lo mismo, pues si es un deporte colectivo o individual, desplazamiento de aficiones, si asisten personas VIPs, es lo mismo que nos vengan políticos, que según el ambiente social que yo tenga, el mero hecho que me asista un VIP, un político, a un evento deportivo, puede ser elemento de riesgo. Porque puede ser que sabiendo que va esa persona a ese evento, las personas se quieran manifestar. Esto lo tengo que tener en cuenta. No me puedo limitar a decir, no, mi evento deportivo es cuando el árbitro pita y el árbitro finaliza. No, es todo el previo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la fase de competición, muy importante, si yo sé que va a ser un evento deportivo donde van a asistir muchísimas personas, pues quizás lo que yo quiera evitar es una aglomeración en la entrada. ¿Qué tendré que hacer entonces? Hacer coronas de seguridad o cordones de seguridad, como lo quieran llamar. ¿Para qué? Para hacer una entrada escalonada del evento. Es decir, hacer cordones de seguridad que a cada uno de mis vigilantes les daré unas funciones para que cuando lleguen al momento de acceso a la instalación deportiva, la persona que está ahí se tenga que limitar a comprobar que tiene la entrada. Pero que ya le han hecho todos los controles de seguridad previo. Porque claro, si yo tengo una persona que tiene que vigilar la entrada, vigilar las medidas de seguridad, lógicamente que ahí voy a hacer un tapón de acceso, voy a hacer una aglomeración. Por tanto, si esto es uno de los riesgos que yo calculo que habrá el día de la competición, tengo que planificarla. Bien, estoy poniendo ejemplos. Y en la fase de poscompetición, a mí esta me gusta remarcarlo mucho porque, pobrecita, le pasa lo mismo que la fase de evaluación. Muchas veces la fase de poscompetición, que es cuando finaliza la competición, lógicamente, la experiencia nos demuestra que en ocasiones, por desgracia, en muchas ocasiones, los altercados que hemos prevenido en el pre-competición y en la competición se me acaban materializando en la post-competición. Dicho con otras palabras, ha habido el partido de fútbol y cuando salen, tengo ahí el altercado, se están matando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿cómo puede ser que hayan jugado bien, que hayamos evitado todo el riesgo y luego en la calle tengamos un conflicto, en la calle, en la puerta del estadio? ¿Por qué? Porque muchas veces el esfuerzo, que no lo, o sea, hemos cambiado mucho, Yo no quiero ser crítica porque no sería justa con los profesionales, pero todos los esfuerzos que ponemos en el pre y en la competición, lo tenemos que poner en la postcompetición. Es decir, tenemos que garantizar
que no solo el evento, la competición, perdón, se desarrolle con normalidad, sino que la salida de esa competición se desarrolle con la misma normalidad. Por tanto, tengo que diseñar la post-competición. Y ahí lo que les decía de lo importante de la información, ¿de acuerdo? Por tanto, si yo tengo la competición vista en su conjunto, como un evento, me gusta la palabra, ¿no? Como un espectáculo deportivo, entonces a lo mejor veré que necesito la cooperación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y esta planificación me permitirá ponerme en contacto con ellos para hacer un trabajo en red, un trabajo conjunto y coordinado del evento deportivo. ¿De acuerdo? Me van siguiendo, si tienen preguntas, luego al final me preguntan, ¿eh? Por ejemplo, esto, las dinámicas las tenemos mucho en conciertos, que ya sabremos que va a haber colas, que quizás la gente va a dormir ahí por la noche, y ya tenemos esta visión del evento en global, y ahora, por suerte, ya también la tenemos, desde hace años también, en los eventos deportivos. ¿Bien? Y por último, ya para acabar con esta fase previa, si somos los coordinadores de la seguridad del evento, es decir, si somos los responsables, una vez tengamos el plan de seguridad, insisto, aparte de hacer esa inspección in situ de las instalaciones para ver que lo que yo he diseñado es coherente con mi realidad física, deberíamos convocar una reunión con los diferentes responsables. ¿Por qué? Porque según de qué evento deportivo estemos hablando, yo tendré que reunirme con las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan intervenir en el evento. Ellos se encargarán de sus competencias, pero tendremos que estar coordinados con seguridad privada, con mis responsables de seguridad privada, con Cruz Roja, es decir, con personal sanitario, si hay, con bomberos y protección civil, si hay. Es decir, según con el evento, yo tendré que reunirme con los diferentes responsables de sus áreas de seguridad. ¿Para qué? Para entre todos poner en común este plan de seguridad y hacer un trabajo colaborativo, porque quizás yo desde mi expertise, desde mi conocimiento, cuando yo he diseñado ese post-competición o esa evacuación, fuerzas y cuerpos de seguridad me dicen, no, evacúa por otro lado. ¿Por qué? Porque estas calles son estrechas y lo que vamos a hacer es que si todo el mundo sale para esta calle estrecha, vamos a tener un problema de salida de aficionados. Por lo tanto, al final hay que poner en consenso y cada uno desde su expertise, desde su conocimiento profesional, dar su opinión para mejorar ese plan de seguridad. Bien, como pueden ver, la fase previa es esencial porque es lo que les he dicho antes, hacemos el 70 al 80% del trabajo. ¿Qué vendría ahora? La fase de intervención. Claro, a mí me encantaría decirles que la fase de intervención es comer palomitas y ver cómo se produce la fase previa. Pero por desgracia, la realidad nos demuestra que la fase de intervención es dinámica. ¿Qué significa que sea dinámica? Que tenemos la obligación, como responsables de seguridad, de estar atentos a cómo evoluciona el evento de seguridad para comprobar si se está ejecutando los riesgos que teníamos previstos y se están ejecutando las medidas de seguridad conforme a nuestro plan de seguridad, o bien si se están introduciendo variables que tendremos que corregir en el momento. ¿Bien? Por tanto, ahí mi recomendación, y yo sé que esto cuesta porque a veces desde el punto de vista de seguridad tenemos muchos impedimentos arquitectónicos. La seguridad empieza desde cero, pero por desgracia muchas veces hacemos eventos deportivos en instalaciones que tienen muchísimos años y no se diseñaron desde un punto de vista de seguridad. ¿Por qué les digo esto? Porque mi recomendación es que el responsable de seguridad tenga un lugar estratégico en las instalaciones deportivas para tener diferentes ángulos de visión directa y poder entonces tener información de primera mano, pues si se introducen variables de riesgo, poder intentar adoptar la opinión o la decisión más adecuada para contrarrestar esa variable de riesgo. ¿Bien? ¿Me van entendiendo bien? O hablo mucho seguro, pero ¿me van entendiendo bien? Montse, clarísimo, súper interesante, ¿eh? Que sigo, pero si no, interrumpirme, que me sabe mal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que muchas veces, pues lo que les explicaba, por las instalaciones, la visión no siempre podrá ser directa. Entonces tendremos lo que llamamos visión indirecta. ¿Qué es la visión indirecta? Pues serían todos aquellos ángulos que no tenemos de visión in situ, pero que tenemos que controlar a través de un sistema de videocámaras. Por tanto, claro, es lo que hablaba antes de la fase previa. En la fase previa yo tendré que comprobar si mi visión directa
se complementa con mi visión indirecta para tener una visión global de las instalaciones y del evento deportivo en general. Por tanto, ¿por qué? Porque si veo que ya tengo una visión, un punto negro, un punto de no visión, yo preventivamente tendré que hacer colocar ahí una cámara de seguridad. Por tanto, de eso es tan importante esta fase previa, ¿no? Para cuando yo llegue al evento, tenerlo todo, esta mirada de águila, ¿eh? Tener todo el evento controlado y poder dirigir el evento in situ. ¿Bien? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el plan de seguridad, o mejor dicho, el cumplimiento del plan de seguridad tiene que ser riguroso. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora les explicaré ahí lo que llamamos cumplimiento reglado y cumplimiento adaptativo. Ya les explicaré estos conceptos. Pero ¿por qué tiene que ser riguroso? Tiene que ser riguroso porque es lo que les hablaba antes. ¿Para qué me sirve la planificación? Pues para no hacer un trabajo reactivo. Claro, si resulta que yo he hecho bien la planificación, pero luego mis trabajadores no la cumplen, ¿de qué sirve lo que he hecho yo? Por tanto, hay que implementar la cultura del cumplimiento estricto del plan de seguridad. Pero para que haya un cumplimiento estricto y riguroso del plan de seguridad, ojo, porque la comunicación interna es indispensable. Yo no le puedo exigir a mi vigilante de seguridad que haga bien su trabajo si yo antes no le he dado las indicaciones de qué significa por un buen trabajo. Por tanto, las cosas aleatorias en seguridad no se deben minimizar. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando he hecho esta fase previa y yo he analizado qué recursos tengo, aparte de todos los que pueden ser recursos tecnológicos para gestionar la seguridad, hay un recurso esencial que es el recurso humano. Y entonces, en estos recursos humanos, desde el punto de vista de seguridad, debe existir jerarquía. Fíjense que yo no soy muy de jerarquías, porque cuando hablamos de liderazgo, lo que hablamos actualmente es que el liderazgo tiene que ser horizontal. Pero aquí defiendo la jerarquía. ¿Por qué? Porque porque es lo que decimos, porque tiene que ser una jerarquía, es decir, para que me entienda, una pirámide de toma de decisiones. ¿Bien? ¿Por qué les digo esto? Porque el que me va a estar arriba de toda la pirámide, que quizás sean ustedes deciden. Y conforme vamos bajando la pirámide hasta que llego a la base, el de la base no decide. ¿Bien? Ahora bien, la comunicación de la decisión de arriba a la comunicación de abajo debe ser 100% fiable. No puede haber el juego del teléfono. No sé si conocen ahí el juego del teléfono. ¿No? Claro, entonces no me entiende. Aquí en España, cuando éramos pequeños, jugábamos a un juego que es el juego del teléfono. La gracia del juego del teléfono, ¿qué era? Que nos poníamos muchos niños en línea, yo le decía una palabra muy rápida al de al lado, y si yo había empezado diciendo chupa chups, al final me decía montaña. Y jajaja, ¿no? Pero en seguridad, jajaja, no. ¿Por qué? Porque la comunicación, lo que se explica, es esencial. Que las decisiones de arriba lleguen correctamente abajo. Y aquí quizás ese protagonismo lo tendrá el mando intermedio, porque ustedes lógicamente quizás no pueden hablar con toda según de qué magnitud de eventos deportivos estemos hablando, ustedes no me van a poder hablar con todos los vigilantes o auxiliares, es que es inviable. Por ahí el mando intermedio es muy importante. Bien, pero en este punto, y perdónenme que entro aquí con notas de liderazgo, pero es que el liderazgo es esencial en seguridad, les tengo que decir que es muy importante valorar las funciones de toda esta pirámide de profesionales. Es decir, es tan esencial el trabajo que me realiza la persona que me está abajo de la pirámide como la persona que está arriba de la pirámide. Lo que ocurre es que tienen funciones diferentes, pero la importancia del trabajo, insisto, que es la misma. Si yo que estoy arriba le digo a mi vigilante, oye, hago diferentes cordones de seguridad, ¿no? O coronas de seguridad, y le digo a la corona más externa, ¿no? A la más externa al acceso, le digo, mira, que por la información que yo tengo, lógicamente que la información veré en momentos si la tengo que decir o no, quizás no la diría, cuidado, pero yo sí que le diría, oye, mira, o le diría a mi mando intermedio, oye, mando intermedio, ¿no? Oye, tienes que organizarme muy bien a tu equipo. Esta es tu misión de hoy. Le explicaría muy bien la importancia de lo que hace. Tiene que llegar las indicaciones muy claras. ¿Qué indicación tiene que llegar? Al de abajo decirle, oye, quiero que me vigiles, por ejemplo, cuando haces el acceso, me vigiles qué mochilas entran y si entran bocadillos, quiero que abras bocadillo a bocadillo.
¿Pero por qué? Porque quizás tengo la información que se van a introducir bengalas envueltas en bocadillo. Por lo tanto, claro, si esa persona, si ese vigilante me hace bien su trabajo, me está previniendo un posible riesgo que yo tenía planificado, que es la entrada de elementos prohibidos al evento deportivo. Claro, si yo a este chico o a esta chica no le digo lo importante que es su trabajo, quizás él mismo minimice sus funciones. Y a menuda tontería vigilar bocadillos, pues no los vigilo. Pues menuda tontería vigilar un bocadillo que se me han colado bengalas en bocadillos. ¿De acuerdo? Por tanto, la comunicación y poner en valor las funciones de todas las personas que trabajan en seguridad no es que sea esencial, es que es estratégico. ¿Por qué? Porque si yo consigo esta misión, si ese vigilante es consciente de lo importante que es su trabajo, lo hará conciencia. ¿Y qué me servirá ese trabajo bien hecho? Que a mí me está previniendo un riesgo. Y entonces estaré evitando un posible accidente o altercado dentro del estadio. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos que destacar? Uy, perdón, voy finalizando. Que cuando esto era lo importante, que remarquemos la importancia de todas las personas, de todas las funciones. Ustedes, si están arriba de la pirámide, ¿cuál será su responsabilidad? Que es mucha, haber hecho un buen plan, haberlo aplicado bien y si se ha tenido que adaptar, haberlo adaptado y evaluado. Bien, por tanto, ustedes tendrán la capacidad de decidir, el de abajo tendrá la capacidad de ejecutar. Pero una ejecución, esto es lo que se, perdone que les he introducido los dos conceptos, esto es lo que se llama cumplimiento reglado. ¿Por qué? Porque la persona que está abajo de la pirámide no puede decidir. Bueno, mejor dicho, no debe decidir. Él se debe limitar a cumplir las indicaciones que le dan. La persona que está arriba de la pirámide tendrá un cumplimiento adaptativo. ¿Qué significa un cumplimiento adaptativo? Que tendrá que cumplir el plan de seguridad que se ha diseñado, adaptándolo a las necesidades reales del evento. ¿Queda claro? ¿Sí? Esto sería, por decirlo así, aplicar cómo deberíamos aplicar ese plan de seguridad al evento deportivo, con un cumplimiento reglado y con un cumplimiento adaptativo, en función de la persona que ejecuta el plan de seguridad. Bien, nos queda la última fase de mi plan estratégico, que es la fase de evaluación, que ya les he dicho que por desgracia en la práctica muchas veces se omite, y en mi opinión cometemos un gran error. ¿Por qué? Porque esta fase nos permite, como les he indicado, generar conocimiento. Y es lo que se explicaba, si yo genero conocimiento, genero inteligencia. Si genero inteligencia, minimizo riesgos futuros. ¿Bien? ¿Por qué? Este análisis, esta evaluación que haré de mi evento, existen diferentes mecanismos, desde hacer un DAFO, por ejemplo, que es el más tradicional, hacer un análisis cualitativo, es decir, extraer después del evento, hacer una reunión de equipo con las personas. Yo siempre recomiendo los diferentes responsables de seguridad de las diferentes áreas, públicas, privadas, de emergencias, médicas, si las hubiera, o bien propiamente de equipo, y extraer propuestas de mejora. Es decir, la visión crítica constructiva tiene que ser constante, pero también hay que felicitarse por el buen trabajo. ¿Por qué? Porque ese análisis cualitativo, aparte de las propuestas de mejora, sería muy recomendable hacer una dinámica. Simplemente, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos mejorado respecto al otro evento deportivo? Hemos mejorado en esto. De coña, buena práctica. Lo pongo ahí para cuando haga mi futuro plan de seguridad de mi evento deportivo, tendré ahí mi listado de buenas prácticas. Bien. ¿Esto qué nos permite? Pues algo tan sencillo pero tan necesario como una mejora continua. Si yo hago una fase de evaluación, lo que estoy realizando es que continuamente estoy mejorando mi plan de seguridad, mi visión de la seguridad. Y les explico, esto es muy esencial porque si no lo hacemos, y si no hacemos la fase previa y no hacemos la fase de evaluación, es que al final lo que estaremos haciendo es hacer seguridad de lo que llamamos alarma social. Cuando ya ha pasado la catástrofe, entonces manos en la cabeza y tenemos que hacer algo. No, siempre la política en seguridad debe ser política preventiva. Análisis coste-beneficio. Hago mapas de riesgo,
propongo mejoras de actuación y evalúo qué no ha funcionado, porque lógicamente no todo es perfecto, ya contamos con ello. Lo que no ha funcionado, ya no les hablaré aquí desde el punto de vista de la empresa lo que tendríamos que hacer, porque ya me voy de tema, pero lo que no ha funcionado, lo que tengo que hacer es cambiarlo de cara a un futuro evento deportivo. ¿Bien? Muy bien. Ya me he comido 15 minutos de lo que yo quería. A modo de resumen y de verdad que será resumen. Esto sería el plan estratégico. Si tienen dudas, por favor, me las preguntan ahora, ¿eh? Pero 4 ideas esenciales. Siempre, junto a un evento deportivo, tiene que haber un evento de seguridad. Siempre. ¿Por qué? Porque estos elementos son complementarios. Suman, multiplican, pero en ningún lugar restarán. Por tanto, en este punto, ustedes me dirán, pero es que aquí no le damos importancia. Es un problema que tenemos con la seguridad, que desde el punto de vista público-privado no se da la importancia que se merece. Aquí en España y yo creo que en todos los países. Estoy de acuerdo, pero es que aquí, al menos les hablo de mi experiencia de España y en Argentina cuando estuve la pude observar, nos tenemos que quitar estos complejos tradicionales de nuestra profesión. Es decir, lo que tenemos que hacer, publicitar, explicar, hacer pedagogía de todos los beneficios de la seguridad. Porque cuando tú explicas que con la prevención estamos salvando Se está entonces cortando un lo que es poquito. calcular los costes de la prevención. Porque al final, Se ¿se está entiende? yendo un poquito, se está yendo un poquito la comunicación, Monse. Vale, Ahí vuelvo a volviste, ahí hablar, volviste. repito un poco el mensaje. ¿Bien? Que ahí se te volvió a escuchar. Está frisada la pantalla, pero se te escucha perfecto. Vuelvo a estar aquí. A ver, no, no, ¿Me oyes? no, ¿Ahora no. estoy bien? Ahora sí te escucho. Te escucho, pero no te estamos viendo. ¿Sí? ¿Se me oye bien? Ahora está perfecto. Vale. Esperar. ¿Sí? Vale, perfecto. Me volví a poner que la conexión era inestable. Perfecto. Disculpad, ¿eh? Y se me ha No, ido por la luz porque favor. aquí no ve, y estoy en el balcón, o sea que a lo mejor al final ni me veis. Perfecto. Lo que amo resumen es esto, es que hacer la importancia de... No se me oye, Un poquitito entrecortado, pero se te puede escuchar. Ahí no, ahora sí. vale. Ahí estamos. A ver, ahora, pues mira, sabéis que querías ideas clave. Sí, yo os quería dar unas ideas claves, pero como veo que el problema es mío, os lanzaré la última idea. Y se nos volvió a ir Monse. A ver si se puede. Si se puede reconectar, que sumamente interesante la conferencia que nos estaba dando. Y son estas cosas del vivo. Ale, se te escucha muy bajito. Se te escucha muy bajito. Acá dice, repetimos el próximo viernes. Dice Cristian Ceballos. Sí, la verdad que vale la pena. Acá se está volviendo a conectar Monse. Vamos a esperar, a guardar un segundito.
y los problemas de comunicación están en todo el mundo, ¿no? Está claro. A ver, Carlos Duarte nos dice que en la ley de la Ciudad de Buenos Aires es un vigilador cada 120 personas del público, y en los locales de baile un vigilador cada perdón, en los 120 en los locales de baile y 200 en los eventos masivos. Bien, ahí también anteriormente los dos Leonardo Calcagni y Juan Manuel Fernández Cora habían preguntado respecto a la ley específica que había en la seguridad del deporte allá en España, esa quedó colgada, y Leo Tali había preguntado respecto si había algún tipo de evento externo a la organización, es decir, un terremoto o algún tipo de ataque terrorista, ¿cómo se respondía? Calculo que eso va con el tema de la evacuación. Si lo tienen previsto en el análisis de riesgo. A ver, Monse, si ya estás con nosotros. Doctor Iglesias. ¿Sí, se me oye? Sí, se te escucha perfecto, ahora sí, como al principio. Vale, me pone que su conexión es inestable, ¿eh? No sé cuánto durará esto. He escuchado un poco las preguntas. Claro, el tema, a ver, aquí todo lo que son los planes de autoprotección sirven precisamente para dar respuesta a un problema de emergencia. Bien, y también el tema de los ataques terroristas, lógicamente que esto también dependerá, como bien explicaba Daniel, en nuestro mapa de riesgos, qué nivel de alarma terrorista tenemos. Claro, ahora, por ejemplo, si hay un nivel de alarma terrorista 4, lógicamente que en tu mapa de riesgos lo tienes que tener identificado y en función de las informaciones que tengas, por tanto, podrías hablar pues, con fuerzas y cuerpos de seguridad, porque ellos sí que tendrán otro tipo de información que nos podrán alertar sobre ello, adoptar las medidas de seguridad. ¿Se me ha oído bien o no? Sí, perfecto, Monse. Otra pregunta era respecto a la normativa, no sé si la tenés en mano, ¿la recordás? La legislación en materia de seguridad en espectáculos deportivos de España. Sí, ahora si no, Google nos puede la ayudar. ley... Por favor, Brian y contagio. Perdón. A ver. Monse se nos fue de vuelta. No se ha escuchado. Daniel, ¿me oís? Sí, yo te escucho perfecto, ¿Cuál era la pregunta La pregunta era sobre la norma, sobre la ley en espectáculos deportivos de España. La ley es una ley, si no me falla la memoria, del año 2007, se llama Contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Esta ley lo que nos da estas pautas, ¿no?, de actuación, y también nos habla tanto desde el punto de vista, por ejemplo, de la administración y cómo funciona todo lo que es la coordinación de seguridad, por ejemplo. Perfecto, excelente. Bueno, a ver, ¿qué otra? ¿Vos querías decir algo más y nos interrumpió el corte? ¿O podemos empezar con las preguntas? Discúlpame, porque este corte nos veníamos todos concentrados y nos sacó de eje. Sí, no, a mí me sabe mal. Si queréis, como me pone todo el rato que es muy inestable internet, pues me sabe mal que si se quedan preguntas en el tintero, o sea, que si queréis realizamos las preguntas y las respondemos ya. Perfecto. Y seguro que tenemos otra ocasión para seguir hablando de esto. Perfecto, claro que sí. Bueno, acá lo que salió entrecortado fue el resumen final. Si podrías repetirlo. Vale, perfecto. Mira, al final yo un poco las 4 ideas así más básicas que yo os quería destacar era lo que os hablaba de que un evento de seguridad siempre tiene que ser complementario a un evento deportivo. Y en este caso, yo os decía, quizás me diréis, pues Mons, es que aquí no se le da la importancia que se merece. Y yo digo que esto también nos pasa a nosotros. Es decir, la seguridad como norma general está infravalorada.
Y entonces lo que tenemos que hacer es, aparte de hacer pedagogía de la seguridad y la prevención, es muy importante que lo que hagamos es también poner en valor los éxitos de la seguridad. Porque al final con la seguridad lo que estamos haciendo es salvar vidas. Pero no solamente salvar vidas, mejorar la calidad de la vida de las personas, garantizar derechos. Es que eso no tiene precio. Entonces yo muchas veces le digo a mis alumnos que lo que tenemos que hacer es cuantificar cuántos beneficios a nivel económico, porque humanos no tiene precio, nos genera la prevención. Entonces, estos son el cambio de estrategia, que siempre vemos la seguridad como un gasto, ya hay que empezar a mentalizar que la seguridad no es ningún gasto, sino que es una inversión. Que en segundos escenarios... Además, Montse, si un evento es inseguro, las personas no asisten o van a asistir en menor cantidad. Justamente es rentable. Si lo vuelvo seguro, claro que la gente va a concurrir con mayor masividad. Claro, es que eso es muy importante porque el evento deportivo, la ciudad, el país, es que al final el evento genera dinero siempre y cuando tengamos una seguridad de fondo, igual que las ciudades, igual que todo. Esto era la primera conclusión. La segunda conclusión, un poco lo que os decía era no minimizar riesgos. ¿Por qué destaco esto? Porque es lo que hablábamos antes durante la exposición, ¿no? Son tan importantes los riesgos como los violentos. Los nacionales, que es cierto que con normas no violentos o para la seguridad. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es visibilizar ese riesgo en caso de que no. Ahí volvimos, se nos volvió a ir la señal. Inestable, bastante inestable. Qué pena, ¿no? La verdad que... Quedó acá la pregunta de Liliana Sibac, ¿en qué medida valora la estrategia y la gestión en porcentaje? Ahí se está conectando de vuelta. Y doctora Iglesias, acá una participante había preguntado en qué medida valora la estrategia y la gestión en porcentaje, como para interpretarla, y en qué figura recae la responsabilidad. No sé si alcanzó a escuchar un poco de la pregunta. No, se oía también cortado. Se oyó entrecortado. Bueno. Sí. Y bueno, respecto a, digamos, los niveles de responsabilidad, creo que estaría en lo que usted hablaba de las pirámides de jerarquía, quizás eso sea, y bueno, y ella preguntaba cuál sería el nivel o la medida de responsabilidad como para verlo. Y después Leonardo Tali preguntaba qué tipo de indicadores recomendaría para medir el desempeño. Vale, claro, es que son preguntas que son muy diferentes según el evento deportivo que estemos hablando. Por lo tanto, ahora yo no les podría decir o responder de manera eficiente porque les estaré dando una respuesta incorrecta. Lo que sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros aquí en España, les pongo un ejemplo, en el fútbol, precisamente, en los estadios de fútbol, por ejemplo, hay una figura importantísima que es el coordinador de seguridad. El coordinador de seguridad lo que hace precisamente es el responsable de la seguridad, ¿no? En este caso, lo que hace esta persona, que es nombrado en este caso entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo que hace es reunirse pues, con el director de seguridad del estadio de fútbol, así como, y por decirlo así, consensúan, cómo será el dispositivo de seguridad. Pero sí que es cierto que el responsable en este caso es el coordinador de seguridad. Claro, en esas reuniones previas que yo les explicaba, no solamente se va a reunir con el director de seguridad o con el jefe de seguridad del equipo de fútbol, ¿no? Sino que también llamará a todas aquellas personas que considere importantes, pues por ejemplo, pues representantes de la policía local, pues para el tema del tráfico, pues por ejemplo a representantes de la Cruz Roja si hubiera, o lo que hablamos antes de bomberos y protección civil. Por tanto, dependerá del evento deportivo para ver quién es el responsable de seguridad. Lógicamente que si a ti te identifican como responsable de seguridad, pues por ejemplo,
de un Ironman, o responsable de seguridad, por ejemplo, de un Roland Garros, o sea, de un partido de tenis. Al final, quien tiene esa calificación de responsable de seguridad, que será un director de seguridad, como norma general, ese será el que deba tomar las decisiones, siempre y cuando la normativa específica no diga lo contrario. Porque ya les digo que, por ejemplo, en el tema de fútbol, tenemos a nuestros directores de seguridad que hacen un trabajo buenísimo, pero luego tenemos al coordinador de seguridad, que es precisamente el responsable también, ¿no? Por tanto, en este punto tendríamos que ver de qué evento estamos hablando. Si es uno en que es el responsable como director de seguridad, el responsable del evento, a él le corresponderá hacer todo este trabajo que estamos realizando. O si eres una empresa que organiza el evento, la empresa será la responsable de organizar este trabajo de planificación. Y entonces, en cuanto a indicadores de riesgo, es que de base seria. Y son unos indicadores de base, por ejemplo, que eso sí que será todo lo que son acciones, todo lo que son sistemas de seguridad. Luego, dentro de qué acción se me desplaza, si es un evento de alto riesgo o no, si vienen personas VIPs, etcétera. Claro, o sea que realmente indicadores es que tiene que ser en base a ese análisis, se me oye mal otra vez, a ese análisis previo. Perfecto. Monse, yo te quiero hacer una consulta. En realidad le voy a pedir a la licenciada Liliana Siva que si puede abrir el micrófono, y ella tiene una pregunta para hacerte. Liliana, si podés abrir tu micrófono. Licenciada, primero un gusto conocerla y el agradecimiento de los participantes por tan clara exposición, en principio. No sé si me pudo escuchar. Sí, sí, sí. Y muchísimas gracias. Algo sí. Y la pregunta se refería a, en porcentajes, ¿cómo podemos establecer en un universo qué lugar ocupa la estrategia y en cuanto a la gestión? No sé si se interpreta. Vale, creo que sí, y me parece muy buena pregunta, ¿eh? La estrategia sería la planificación y la aplicación, o sea, y llevar a cabo esa planificación sería el campo operativo. O sea, entonces, también les digo una cosa, por ejemplo, si yo ahora les preguntara a ustedes cuáles son los valores del deporte, ustedes me dirían, pues, compañerismo, quizás, el juego limpio. Es decir, al deporte le asociamos valores positivos. En cambio, por desgracia, nos encontramos que cuando se materializan estos deportes, muchas veces esos valores no se transmiten. Aquí entonces tenemos un problema con la visión que hemos tenido del deporte, ¿no? Que era un poco para desfogarte de todos los males. Esto es un problema de concepto muy importante. Claro, entonces yo como profesional de la seguridad, yo por ejemplo, lo que hablaba antes del cumplimiento normativo, para mí la estrategia, ¿cuál sería? Una estrategia educativa. Por tanto, ¿qué intentaría hacer yo? Transformar ese evento deportivo competitivo en un evento deportivo familiar. No me lo exige la ley, no encontraremos ninguna ley que me obligue, pero yo voy con esa estrategia. Entonces, ¿qué diré? Vale, si yo quiero conseguir esto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago que el deporte sea familiar? Y estoy hablando quizás del fútbol, del deporte más competitivo. Pues yo diría, creando espacios para niños. Es decir, el fútbol no es para hooligans, el fútbol es para familias. Entonces, claro, si yo no hago un entorno futbolístico donde le dé pie a esas familias, ¿cómo van a venir las familias? Por tanto, ¿yo qué haría? Pues quizás antes del partido, esto es estrategia, pues pondría unas fases de animación para los menores, la planificaría. La parte operativa, cuando la materializo. No sé si me he explicado. Sí, sí, perfecto. Y en ese contexto o en ese universo, ¿en quién caería esa estrategia general? Claro, muchas veces es el responsable de seguridad. A ver, primero, esta estrategia, porque esto sí que es estrategia. Claro.
¿Qué quiero decir? Pues responderá al jefe del club, es decir, estoy hablando ya que esto ya no responde ni al responsable de seguridad. Sí que es cierto que el responsable de seguridad, en mi opinión, deberá trasladar al jefe, me refiero al dueño del club, ¿eh? Al dueño del club le tendrá que decir, oye, ¿por qué no cambiamos la planificación? Conseguiremos que quizás, vuelvo a qué nos cuesta la prevención, estaremos evitando a según qué tipo de hooligans que nos destroza el campo cada 2x3, que cuánto nos gastamos en reparar todo eso, a traer un aficionado de calidad. Esto aparte te hará subir tu popularidad como presidente. Aquí volvemos a la estrategia de cómo vender, esto es marketing, cómo vender lo que yo quiero. Claro, si él le ve esa necesidad, porque esto es más allá de la norma, es que muchas veces nos limitamos al cumplimiento normativo, él dirá, ejecútalo, y entonces te corresponderá a ti ejecutarlo. Si él dice, no lo veo, pues me sabe mal, pero es que a veces nos dicen, no lo veo, y no tenemos más capacidad de decisión. Clarísimo. Entonces, un poco es la pedagogía esta interna y visibilizar todo lo que nos ahorramos cuando se produce un suceso agresivo, de riesgo, etcétera. Clarísimo. Montse, acá tenemos, y hacemos la última pregunta para no abusar de tu tiempo y de tu gentileza y amabilidad y esto que nos estás regalando, que es tan valioso para nosotros. Emiliano está con la mano levantada, debe estar con un calambre ya. Emiliano, habilitate el micrófono y pregúntale a Montse, por favor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, doctora? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo le va? Mi nombre es Emiliano. Bien, para poner un poquito en contexto y venir para este lado del charco y hablar un poco lo que nos toca a nosotros en la provincia de Buenos Aires. A nosotros nos rige una norma, la 11.929, que es la ley de seguridad en el deporte. Esta ley, que a nosotros nos rige, tiene varios ejes, o sea, de forma de la prevención de la seguridad en los eventos de espectáculo deportivo. Nosotros, por ejemplo, ustedes allá en Europa tienen la protección, la seguridad y los servicios. Ese es el eje central de que ustedes trabajan. Bajo ese marco hacen la planificación y diferentes características. Nosotros acá tenemos corrido un poco el eje. Nosotros acá tenemos la protección, tenemos la seguridad, pero tenemos la reacción, no tenemos los servicios. Eso es lo que por ahí nos está faltando un poco, volver a poner el eje, que es lo que realmente se considera un espectáculo deportivo. Y eso, ¿a qué nos lleva a lo que es los eventos nuestros acá? Es que se trabaja por agencias, o sea, cada agencia practica su propio plan de seguridad o estrategia. Y una de lo que nos está faltando acá, lo que más que nada en la provincia de Buenos Aires, son los directores de seguridad. ¿Por qué? Los directores de seguridad, dentro de la ley 11.929, sí habla específicamente, pero no le da categoría de, como vos decías, más específicamente, que es el que organiza, el que da órdenes, y el que abajo la tiene que cumplir. El problema es que acá no tiene ese espacio, en este caso, obviamente, que el director de seguridad. Entonces, me parece que el problema que tenemos nosotros es que tenemos corrido un poco el eje en cuanto a todo lo que es el evento, o sea, en general. Ustedes sí tienen bien diagramado, y obviamente ustedes son pioneros, la UEFA, o sea, lo vienen trabajando desde hace muchísimos años, y es por eso que tienen los eventos que tienen, y por eso que también van a haber un evento en España, Barcelona, Real Madrid, y van con la plena seguridad de que el que está trabajando ahí es un profesional y el que da orden son profesionales. Acá no pasa lo siguiente, acá vamos, los que trabajan, por ejemplo, como jefes de seguridad o responsable de seguridad, casi siempre son funcionarios policiales que están retirados, o sea, no tienen la profesionalización del evento. Entonces, ahí es donde tenemos que volver a empezar a correr el eje. Ese es el problema que tenemos acá, de este lado del charco. No sé si yo te explico, Sí, perfectamente. Aquí también, para ser directores de seguridad, a día de hoy hay o bien hacer el grado, ahora hago publicidad, ¿no? O el grado de prevención y seguridad integral, por ejemplo, pero que esto es una broma, en verdad, con un curso de seguridad que está homologado por el Ministerio de Interior, es suficiente para ser director de seguridad. Vale. Las puertas giratorias, ¿no? Que profesionales de la seguridad pública acaben ocupando los cargos de directores de seguridad, aquí también pasa, ¿eh?
Es decir, es una realidad que aquí también vivimos y que y por los profesionales de la seguridad privada, hay profesionales de la seguridad privada que entienden que según lo mismo, que cuando hay personas de las fuerzas y cuerpos de seguridad se pasa al ámbito privado en según qué infraestructuras críticas o en según qué sitios, pues que un poco es la estrategia por los contactos, por la forma de trabajar que tienen, etcétera. Vale. En cambio habrá otras personas de la seguridad privada que te explicará que aquí sí que es cierto que en España la formación en seguridad privada ha evolucionado muchísimo y tenemos unos grandes profesionales de la seguridad privada que por tanto están capacitados para ejercer esas funciones. Por tanto, primera cosa, es decir, este juego aquí también lo tenemos. Cada vez más el profesional de la seguridad privada, director, ¿no? Pues yo conozco alumnos míos que se han formado en el grado, son directores y ocupan cargos que quizás hace unos años te hubiese dicho que impensables, pero ahora por suerte estamos primando esa formación universitaria y a ese profesional bien formado. ¿Bien? Eso por un lado. Claro, el director de seguridad, mirad, el problema que me plantean, tenemos dos soluciones. Vía normativa, que quizás vía normativa ninguno de los que estamos en esta sala podamos cambiar las cosas. Vía normativa. Pero comparto con vos, comparto la idea de que pensar más adelante de la norma, o sea, hay un paso adelante a la norma. ¿Por qué no pensar, primero, empezar a pensar en poner, o sea, al director de seguridad en el espacio que corresponda, y obviamente debemos pensar un poco más adelante de la norma, tenemos que ir un paso adelantado a la norma. Claro, yo le iba a decir, tenemos dos soluciones. O vía normativa, que quizás esto, yo siempre digo, esto de temas de liderazgo, podemos controlar hasta donde podemos controlar. Porque muchas veces dedicamos tantos esfuerzos para controlar lo que no podemos controlar, que lo que sí que podemos controlar no estamos haciendo bien el trabajo. Por tanto, al final, igual que en los riesgos, yo no puedo controlar todos los riesgos. Desde un punto de vista de organización, si yo sé que un riesgo no lo puedo controlar, lo que tengo que hacer es asegurarlo. ¿Pero para qué? Para garantizar la viabilidad económica de mi organización. Si yo no lo sé, hasta que no entendamos esto, tendremos una visión parcial de lo que pueden llegar a ser los países. Ya no hablo de las empresas. Clarísimo, Montse. Bueno, muchísimas gracias por esta conferencia maravillosa. Nos paseaste por todos lados, la verdad es que nos tomaste de la mano y nos llevaste por un montón de temas, todos concatenados y fundamentales. La verdad que impresionante, muy valioso tu aporte. Agradecemos mucho tu tiempo, que estás con tu familia, con tus niños adentro de casa dando la conferencia en el balcón a las 10 de la noche en Barcelona. Así que, nada, muchísimas gracias por dedicarnos este espacio. Siempre es una alegría en lo personal verte y bueno, y que a pesar de la distancia estemos juntos. Y desde la Asociación de Profesionales de Seguridad, enteramente agradecidos por tu tiempo y esta exposición brillante. Y como siempre hemos quedado con ganas de más, así que Daniel, ojalá que se pueda organizar. Vamos a darle un tiempo para que se recupere a Montse, porque si no, le estamos pidiendo demasiado. Montse, ustedes tienen un máster en seguridad en espectáculo deportivo, la EXI, ¿no es cierto? Sí. Nosotros tenemos el curso de directores de seguridad, que es un curso excelente que se hace, y también tenemos en eventos deportivos. Y estamos estudiando uno, pero todavía estamos muy embrionario, en un evento deportivo muy específico, que no lo puedo decir porque como no me gusta lanzar cosas que a lo mejor luego no ejecuto, pero que yo creo que también será muy interesante, muy interesante. Seguro. Pero yo les digo que aquí al final hay que hacerse el hueco. Y nos educan a tener perfil bajo, que se llama, nos educan y al final hay que hacer valer nuestra profesión, porque es que no es una profesión secundaria, precisamente. Tan lejos y tan cerca que Dani, desde la asociación es exactamente el impulso que le estamos dando a la carrera, ¿no? De licenciatura en seguridad y al campo de la seguridad en general. Dani, Sí, por favor. me permitís muy brevemente. Bueno, primero y particularmente agradecer y felicitar a Montserrat por esta ponencia tan excelentemente buena. Y en segundo lugar, tirar nada más que una expresión de deseo.
qué lindo sería poder contar en algún momento con Montserrat como docente, para algún Claro tipo que de sí. capacitación o carrera. Sería un lujo, lógico, claro que sí. Qué lujo, qué honor sería, nada más que una expresión Obvio, de deseo. obvio, Muchas obvio. gracias. Bueno, los deseos se cumplen, lo que luego también sepan, cuidado con lo que deseas que a lo mejor se cumple, ¿eh? O sea, Bueno, Monse, no te molestamos más que ya estás para cenar hace tiempo, así que muchísimas gracias nuevamente y un gusto inmenso. lo Muchísimas gracias. mismo, ¿eh? De verdad, ha sido un placer. Empezaba con miedo, ¿eh? Pero cuando me has dicho evento deportivo fútbol he pensado, mira que tenías que haber... No, porque Pero bueno, me alegro estar con todos vosotros, ya lo sabes, Daniel, que para mí es un placer. Y nada, a ver si hay oportunidad, exacto, de poder coincidir en persona, que quieras que no, siempre la dinámica es diferente. Al final el contacto humano es el contacto humano. seguro. Bueno, ya dentro de poco, cuando se termine toda esta locura de la pandemia, a ver si podrás darte una vuelta por Buenos Aires. Eso sería. Encantada, bueno, Ya falta poquito para que pase todo esto. Bueno, Monse, por último, recordarles por último que toda esta disertación ha sido grabada y bueno, va a estar en todos los medios de difusión de la asociación. Así que bueno, un abrazo grande a todos. Muchísimas gracias, Daniel, doctora Iglesias, a todos los participantes por haberles dado esta tarde su acto de presencia acá. Muchas gracias. bueno, Gracias a todos ustedes. adiós, hasta luego. Adiós. Buenas noches, Monse.